Presento, yo soy Juan Villar, arquitecto técnico de la empresa Sonfi, y me ha invitado Sebastián Parera de Bioeconomic. Bueno, dar las gracias sobre todo a su invitación y a Cosentino también pues por cedernos este espacio, que luego pues tenemos un pequeño showroom, tenéis algo de material de alguno de los ponentes ahí si queréis cogerlo en la entrada. Y bueno, si queréis os haré una pequeña presentación. ¿Quieres decir algo, Sebastián? Vale. Pues haré una pequeña presentación sobre Sonfi, ¿vale? Ya que seré la persona que modere durante todo el evento. Y bueno, no sé si conocéis a Sonfi o a qué se dedica, pero bueno, os lo explico brevemente. Explicaré qué es el ecodiseño, que para nosotros es una oportunidad obligada, ¿no? En el fondo, ecodiseño, aunque suena así un poco raro, bueno, realmente viene a explicar un poco lo que es la circularidad de los productos, cómo se fabrican, teniendo en cuenta desde las fases iniciales del diseño hasta que se destruye, ¿no?, el producto y se eliminan estos materiales, ¿no? Sonfi, a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, porque lo haré en 10 minutitos, iré muy rápido. Luego, si lo queréis ver en streaming, lo podéis parar y leerlo más en detalle. Yo no pretendo que leáis, sino que entendáis un poco a grandes rasgos qué es lo que quiero transmitir, que es quién es Sonfi, qué es el ecodiseño. Y bueno, veréis que está presente en casi en todo el planeta. Sonfi es una multinacional y está presente en España desde 1985. ¿Vale? Hay 3 Sonfi Centers, Madrid, Barcelona, Lisboa, luego un centro en Madrid y 8 delegaciones comerciales repartidas por toda España, y en breve se creará, se hará una nueva fábrica en Portugal, ¿vale?, que está en desarrollo actualmente. Aquí veis un poco un showroom que tenemos aquí en Barcelona y en Madrid, ¿vale? Podéis visitarlo, estáis invitados todos. Y bueno, aquí como empiezo a hablar del ecodiseño, me gusta hablar o entrar con esta fotografía que explica pues, la facilidad con la que con un buen diseño se transmite tu propia empresa, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es IBM, ¿no? Gracias a 3 simples imágenes ya sabemos que estamos hablando de esa empresa, ¿no? Entonces, para explicarlo un poco, el señor Dieter Rams es un arquitecto que trabajó en la Braun hace muchos años y fue el primero que hizo como un decálogo, que primero fueron 6 partes, de lo que es un buen diseño, ¿no? De todas ellas, no entraré en el detalle porque solo me interesa la número 9, ¿vale? Que sea un diseño, tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, los materiales, el método de fabricación y todo el proceso, dijéramos, se tiene que tener muy en cuenta, ¿no?, para que sea un buen diseño. Hace unos años, cuando hablábamos de un buen diseño y de un elemento eficiente, todos, no hace muchos años, hablábamos del consumo, que era la clave, ¿no?, el A++, y cuanto menos consumiera mejor. Hoy en día esto ya con el ecodiseño va más al tema de la sostenibilidad y abarca mucho más todo el proceso desde que se extrae la materia hasta que se destruye, como os decía, ¿no? Además, tener muy en cuenta que es muy importante el diseño porque el 80% de los impactos ambientales se definen en esa fase. ¿Eso qué quiere decir? Que si todo lo que no hayamos tenido en cuenta antes de fabricar un producto, lo pagaremos al final de su vida, ¿vale? Es un poco lo que pretende Sonfi, ¿no? Aquí hay una pequeña definición, que bueno, es lo que os he dicho, ¿no?, y una serie de parámetros, de algunos ejemplos de las acciones que toma Sonfi en sus productos, cada vez en más de ellos. Al final acabarán siendo todos así, creo que es en 2030, pero bueno, todos estos son un poco las acciones que Sonfi toma a favor del ecodiseño y a favor de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, no os lo he dicho, o creo que sí al principio, Sonfi fabrica motores, automatismos, ¿vale?, para mover persianas, toldos, screens y todo tipo de protección solar de una manera eficiente, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros. Parece que solo hacemos motores para persianas y toldos, pero realmente luego hay mucho más detrás, que son los sistemas de automatización, la domótica, el control de un hogar conectado y luego en edificios de terciario pues el control de la fachada, ¿no? Esta la pasaré muy rápido porque aquí lo único que quiero que veáis es que nosotros, a mí me hace un poquito de gracia decir obsolescencia prolongada, en el sentido que todo el mundo estamos hablando de la obsolescencia programada, y lo que hace Sonfi en base o a favor de toda esta ecología es prolongar la vida útil de sus productos, dar más garantía y por lo tanto pues yo le digo que es una obsolescencia prolongada, ¿no?, porque los hace con unos materiales mejor y más estudiados en origen, ¿no? Además, tenéis que tener en cuenta que durante todo el proceso de uso y fabricación y destrucción de un producto hay unas repercusiones ambientales, las cuales, si os fijáis en los gráficos, el consumo, emisiones y gestión de residuos durante su uso es donde mayor se producen, ¿no? Y por esto hago una pequeña gráfica doble que se cruza entre lo que es
un diseño tradicional sin tener en cuenta todos estos parámetros y luego lo que sí que sería un ecodiseño, ¿vale? Aquí veis claramente pues, que si en la fase de proyecto no tenemos en cuenta, no hay ninguna afectación, ningún impacto medioambiental en esa fase porque no se está haciendo nada más que pensar cómo será el producto y si no se tienen en cuenta todos estos parámetros que os digo, lo único que va a hacer es acumular problemas hasta el final de su vida útil, que es donde mayor problema tendremos para evitar, bueno, para eliminar estos residuos, ¿no? Porque no los hemos tenido en cuenta en origen. A diferencia de esto, que es totalmente inversa, la gráfica, como podéis ver, se tienen en cuenta cuantos más parámetros de ese producto en la fase de proyecto y al final lo que se traduce es que en la fase de uso, que es donde mayor problemática dan nuestros productos y los de la mayoría, es que con una buena praxis y con unas pequeñas recomendaciones el propio producto ya es capaz de ahorrar, de evitar las emisiones, como veréis de muchos otros ponentes de aquí, ¿no? Que el propio producto ya está hecho para que no emita emisiones de CO2 y otras cosas, ¿no? Otros parámetros contaminantes. Esto pasó que en 2012, ¿vale? Somfy se dio cuenta de que el 93% de todas sus emisiones a nivel internacional eran causadas por eso, por la fabricación y uso de sus productos. Entonces se dio cuenta y fue la iniciativa, el punto de inflexión que hizo pues esta iniciativa que se llama Act4Green, que no deja de ser un poco lo que os estoy explicando. La intencionalidad de Somfy por tener en cuenta todo el proceso de todos sus productos, todas sus materias, todas sus emisiones a nivel internacional, ¿no? Y al final pues acaban haciendo pues una pegatina para que el cliente o el usuario o el profesional pueda saber que esos productos pues tienen estos parámetros en cuenta, ¿no? Y al final, pues como os decía, en 2030 ya van, creo que por el 75-80% de todos nuestros productos ya tienen el sello Act4Green, ¿no? Como os decía, es muy importante esa fase de uso y Somfy lo tiene muy en cuenta. Entonces, todos nuestros productos, al fin y al cabo de su vida útil, acaban siendo de impacto negativo. ¿Quiere decir esto? Que las emisiones que hace el producto en su fabricación son la mitad de las que deja de emitir, dijéramos, el propio producto en su uso. Esto cuesta un poco de entender, pero lo que quiere decir es que gracias a un uso eficiente del producto que está destinado a tener un uso eficiente, hace ahorrar durante toda su vida útil. Como su vida útil son entre 5 y 7 años de garantía, aunque luego duran 15 o 20, gracias a que los productos están diseñados para ahorrar dentro de una vivienda, por ejemplo, bajando un toldo antes de que ese calor entre o subiendo una persiana para que entre la luz y no tengamos que utilizar la luz artificial, todo esto al fin y al cabo acaba reduciendo las emisiones y, dijéramos, haciendo que sean, lo que os digo, un impacto negativo, ¿no? Sobre las emisiones reales de fabricación del propio producto, ¿no? Esto es un claro ejemplo que siempre lo pongo, es un producto que recientemente le han dado un premio, ¿no? Por la innovación y no lo hemos lanzado aún en España, en Francia sí, ¿vale? Se llama EMI-IO y no deja de ser un mando a distancia, pero como ha sido ecodiseñado, ¿vale? Veis que lo que hace es controlar la bajada y la subida de unas persianas o de unos toldos de manera automática sin necesidad de ningún tipo de domótica. El propio producto hace ahorrar y hace que la gente esté más confortable gracias al propio producto. El cliente no tiene que hacer nada, ¿vale? Porque incorpora un sensor de temperatura. Y ya, bueno, vea para acabar y no quitarle tiempo a los demás ponentes, que no solo creáis que hacemos pues, lo que es la parte exterior, sino que hacemos también pues, control de clima, de smart home, de cámaras, ventanas y todo tipo de productos, ¿no? Que al fin y al cabo Somfy es muy abierta y muchas de estos fabricantes no nos quedamos en nuestro protocolo y barremos siempre para casa, sino que dejamos en abierto para que muchos otros fabricantes apuesten por Somfy para vender más sus productos, ya que tiene una solución global que se llama Taoma Switch y lo que hace es pues, centralizar un poco todo el uso de la domótica en una sola plataforma. Aquí veis un poco los multiprotocolos que hay. Y aquí lo único que me interesa es ver que veáis de un punto muy global que todo vamos hacia Matter, ¿vale? Matter, para el que no lo conozca, es, dijéramos, el futuro de los protocolos en el mundo, ¿vale? Ahí abarcará todos los otros protocolos y hará compatibles todos los protocolos con Matter, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que seguro que conocéis a la gran mayoría, que están apostando por esto porque ven un futuro en cuanto a la conectividad global, ¿no? de todos los productos conectados, ¿no?
Y bueno, finalmente simplemente deciros que estamos en una asociación europea que se llama Solar Shading, que tiene su homóloga española que se llama AESO, y que bueno, determina que según los estudios desde 2020 a 2050 habrá una previsión que si se utilizara bien el control solar de una manera adecuada, habría un 60% de reducción en su uso a efectos globales, ¿no? Que esto, pues, traducido a números, son como 100 millones de toneladas de CO2, que cuesta mucho de valorar, pero a mí siempre me gusta acabar con una imagen que es mucho más clara, que es estos datos que os decía, es el equivalente a las emisiones anuales de 22 millones de vehículos, ¿vale? Para que le demos la importancia real que tiene tener controlada una fachada en cualquier edificio que se precie. Aquí vamos a hablar de hoteles, de viviendas, pero que tengáis en cuenta de que es muy importante ese control de la fachada, ¿no? Y eso es todo, ¿vale? Aquí os dejo los datos y todo lo que necesitéis.